Hola a todos, listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en La creación de una nueva civilización, de Alvin y Heidi Toffler. Un libro fascinante. Totalmente. Básicamente los Toffler nos dicen que la humanidad ya ha pasado por dos grandes olas de cambio, la revolución agrícola, ¿verdad? Y luego la revolución industrial. Exactamente. Y ahora, Ya va. estamos en medio de la tercera ola, impulsada por, ¿qué más? La información y el conocimiento. Así es. Y esto, como podrás imaginar, trae un montón de cambios, un montón de retos y también un montón de oportunidades. Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo esta nueva ola está creando un sistema de riqueza completamente diferente, cómo afectará nuestros trabajos, nuestras familias. Huevo política. Ya. Esto es nuestra idea de la democracia. Preguntas claves, sin duda. Y los Toffler no pierden tiempo en plantear un conflicto central. Lo llaman la superlucha. Superlucha. Suena intenso. Es como una batalla de ideas. En cierto modo, sí. Es una lucha entre los que se aferran a la segunda ola, esa sociedad industrial que ya está en declive. Y los que están construyendo la civilización de la tercera ola, la que se basa en la información y el conocimiento. Y esta lucha, esta superlucha, ya se está manifestando en todo el mundo. ¿Tienen algún ejemplo concreto de cómo se está dando esta lucha? Claro que sí. Los Toffler utilizan la Guerra del Golfo de 1991 como un ejemplo muy claro. Fue un choque frontal entre el ejército iraquí, que todavía operaba con una mentalidad de la segunda ola. Más tradicional, ¿no? Exacto. Contra el ejército estadounidense, que ya estaba utilizando tecnología de la tercera ola. Información en tiempo real, sistemas de comunicación avanzados, una logística mucho más sofisticada. El resultado, como sabemos, fue una derrota aplastante para Irak. Un ejemplo bastante contundente, la verdad. Pero ¿cómo se relaciona esta superlucha con nuestra vida diaria? Más allá de las guerras, digo. Bueno, piensa en cómo trabajamos, en cómo se estructuran las familias hoy en día, en nuestros sistemas políticos. Todo está marcado por este choque entre lo viejo y lo nuevo, entre la segunda y la tercera ola. Ya veo. Es como una tensión constante. Exacto. Y navegar por esta tensión, por este conflicto, es uno de los mayores retos que enfrentamos hoy en día. Totalmente. Y hablando de retos, los Toffler también dicen que el conocimiento es como el recurso clave en esta nueva era, en esta economía de la tercera ola. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Bueno, lo que pasa con el conocimiento es que, a diferencia de otros recursos como la tierra o el trabajo manual, el conocimiento es inagotable. ¿Es verdad? No se agota. Y no solo eso, puede ser usado por muchísimas personas al mismo tiempo. Y lo más increíble es que puede generar aún más conocimiento. Es como una fuente mágica que nunca se seca. Qué buena imagen. Es como un círculo virtuoso. Exactamente. Tú, a ver, ¿puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo el conocimiento está reemplazando las formas tradicionales de producir cosas? Para que lo veamos más claro. Claro. Piensa en el software, un programa de computadora que es básicamente conocimiento codificado, puede optimizar el uso de materiales en una fábrica, reduce el desperdicio. O piensa en la miniaturización. Gracias al conocimiento, podemos crear productos más pequeños y ligeros. Eso abarata los costos de transporte, por ejemplo. Claro, tiene sentido. Y otro ejemplo, la información en tiempo real. Eso permite hacer entregas justo a tiempo, lo que significa que no necesitas grandes almacenes. Ahorras espacio, ahorras tiempo. Increíble cómo la información lo está cambiando todo. Entonces estamos viendo que el conocimiento se está convirtiendo en la base para crear riqueza. Ya no se trata solo de producir cosas físicas. Exacto. Y esto, como puedes imaginar, tiene enormes implicaciones. Está cambiando el equilibrio de poder a nivel global, está desafiando las teorías económicas tradicionales. De hecho, los Toffles argumentan que muchas de nuestras ideas sobre la riqueza están completamente desactualizadas. A ver, explícame eso. ¿A qué se refieren con desactualizadas? Bueno, ellos hablan de economías de baja cultura versus alta cultura. Dicen que todavía estamos atrapados en una mentalidad que glorifica la producción física, lo que llaman materialismo. Materialismo. O sea que estamos obsesionados con las cosas materiales. En cierto modo sí, es una ideología del segunda ola, que valora la producción de cosas por encima de todo. Y descuida el trabajo intelectual, los servicios, todo lo que no sea tangible. Y esto, según los Toffler, nos está frenando. ¿Y tienen alguna prueba de que esta mentalidad, este materialismo, es realmente un problema? Claro, fíjate en esto. A pesar de toda la automatización que hemos visto en las últimas décadas, la cantidad de trabajos en la manufactura en Estados Unidos en 1988 era casi idéntica a la de 1968. ¿En serio? Sí, la productividad aumentó, pero no el empleo. ¿Por qué? Porque la mentalidad materialista no se ha adaptado a la realidad de la tercera ola. Entiendo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo afecta esta mentalidad a nuestra comprensión del trabajo?
del desempleo. Bueno, este cambio de lo físico a lo mental exige que reconsideremos las soluciones tradicionales al desempleo. Ya no se trata de crear más trabajos en fábricas. Necesitamos una sociedad que valore y recompense a los trabajadores del conocimiento, que reconozca la verdadera fuente de valor en la tercera ola. Es una idea poderosa, la verdad. Y creo que plantea una pregunta importante. ¿Cómo creamos una sociedad que realmente valore el conocimiento y la información como la nueva base de la riqueza? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es una pregunta que los Toffler nos animan a explorar. Pero no se detienen ahí. También desafían algunas de nuestras ideas sobre los sistemas políticos, especialmente el socialismo. Ah, interesante. ¿Y qué tienen que decir sobre el socialismo en esta era de la tercera ola? Bueno, los Toffler argumentan que el socialismo, con su enfoque en la producción física y la planificación centralizada, simplemente no pudo adaptarse al auge de la economía del conocimiento. Ya veo. Se quedaron un poco atrás, ¿no? Exactamente. Y si necesitas pruebas de eso, solo mira a la Unión Soviética. Sufrían escasez crónica y no podían seguirle el ritmo a los avances tecnológicos de Occidente. Cierto. Y es irónico porque mientras los socialistas se enfocaban en los medios de producción físicos, pasaron por alto el factor más importante, el conocimiento. O sea, se centraron en lo tangible y se les escapó lo intangible, que es lo que realmente impulsa la economía moderna. Exactamente. Y esta incapacidad de adaptarse a este nuevo panorama económico, bueno, fue una de las razones principales del colapso del socialismo en Europa del Este y en otras partes del mundo. Fascinante. Y si el socialismo no es la respuesta, ¿qué pasa con nuestros sistemas políticos actuales? ¿Están realmente preparados para enfrentar los desafíos de la tercera ola? Esa es otra gran pregunta que abordan los Toffler. Y su respuesta es bastante provocadora. Argumentan que los partidos políticos tradicionales no están logrando conectar con las necesidades y aspiraciones de este nuevo electorado que está surgiendo con la tercera ola. ¿Y cómo es este nuevo electorado? ¿Cuáles son sus características? Bueno, los Toffler lo describen como diverso, desmasificado, compuesto por individuos que valoran sus diferencias. Suena bastante complejo. Lo es. Y esto los hace más difíciles de unificar políticamente, ¿verdad? Ya no se trata de grandes bloques homogéneos de votantes. Son personas que participan en movimientos de base, que se expresan en línea, que tienen sus propias ideas y prioridades. Entonces, ¿qué partido político, si es que hay alguno, puede representar eficazmente a este nuevo electorado, a esta fuerza creciente? Esa es una pregunta que los Toffler nos dejan para que la consideremos. Pero dejen claro que necesitamos repensar nuestras instituciones políticas si queremos que funcionen en este mundo de la tercera ola. ¿Y qué tipo de cambios proponen? ¿Cómo se vería una democracia del siglo XXI según los Toffler? Bueno, plantean 3 principios básicos para una democracia del siglo XXI. Poder de la minoría, democracia semidirecta y distribución de decisiones. Suena intrigante. ¿Puedes explicarnos cada uno de estos principios? Empecemos con el poder de la minoría. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, en una sociedad desmasificada donde hay tanta diversidad, la regla de la mayoría tradicional se vuelve menos relevante. Las minorías son las que impulsan el cambio, la innovación. Y los Toffler argumentan que necesitamos encontrar formas de darles más voz y más poder en el proceso político. Es un concepto bastante radical, ¿no? Ceder poder a las minorías. Lo es, sin duda. Pero los Toffler creen que es esencial para que la democracia funcione en la era de la tercera ola. Y el segundo principio, la democracia semidirecta. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? La tecnología puede permitir una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, más allá de votar cada 4 años, ¿verdad? Imagina plataformas en línea donde los ciudadanos pueden debatir y votar sobre políticas específicas o incluso proponer nuevas leyes. Suena futurista, pero también un poco caótico, ¿no crees? Puede ser. Ya. Pero los Toffler creen que es un riesgo que vale la pena tomar si queremos crear una democracia más participativa y receptiva a las necesidades de la gente. Interesante. Y por último, ¿qué significa la distribución de decisiones? Se trata de descentralizar el poder. En lugar de que todas las decisiones se tomen en un nivel central, los Toffler proponen que se transfiera más poder a las comunidades locales, a los estados, a las ciudades, incluso a los barrios. Ya veo. Dar más autonomía a las comunidades. Pero eso no podría llevar a la fragmentación, a la ineficiencia. Es un riesgo, sin duda. Pero los Toffler argumentan que la descentralización también puede fomentar la innovación, la creatividad y la capacidad de respuesta a nivel local. Entiendo. Es como encontrar un equilibrio, ¿verdad?, entre la autonomía local y la coordinación a nivel nacional. Exactamente. Y creo que esta idea del equilibrio es fundamental para entender el pensamiento de los Toffler. No se trata de soluciones fáciles o recetas predefinidas. Se trata de experimentar,
de probar nuevas ideas, de adaptar nuestras instituciones a esta nueva realidad que está surgiendo con la tercera ola. Y hablando de nuevas realidades, mencionaste antes que este nuevo electorado de la tercera ola tiene diferentes prioridades. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? ¿Qué es lo que realmente les importa a estos votantes? Claro. Lo que los Toffler observan es que este nuevo electorado es mucho más diverso y desmasificado que las masas de la era industrial. Ya no se trata de grandes bloques homogéneos de votantes, son individuos con diferentes intereses, diferentes valores. Tiene sentido. Con la desmasificación de la sociedad, la gente tiene más opciones, más libertad para definir su propia identidad. Y eso, por supuesto, se refleja en sus prioridades políticas. Exactamente. Y esto hace que sea mucho más difícil para los partidos políticos tradicionales atraer a este nuevo electorado. Ya no pueden confiar en las viejas lealtades o en las plataformas que apelan a un denominador común amplio. Entonces, ¿qué buscan estos votantes de la tercera ola? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Los Toffler sugieren que este electorado está impulsado por una serie de valores clave: la libertad, la autonomía, la participación ciudadana. Quieren menos burocracia, más libertad económica y más control sobre sus propias vidas. Es interesante que menciones la libertad. Recuerdo que los Tofflers también criticaron esa mentalidad materialista que glorifica la producción física por encima de todo. ¿Cómo se relaciona eso con la búsqueda de libertad de este nuevo electorado? Bueno, los Toffler argumentan que muchas de las regulaciones y leyes que tenemos hoy en día fueron diseñadas para una economía industrial para la segunda ola, y estas leyes a menudo obstaculizan el crecimiento de las industrias de la tercera ola, que se basan en el conocimiento, la información, la creatividad. Por lo tanto, la liberalización para este nuevo electorado no se trata solo de reducir el tamaño del gobierno, sino de crear un entorno que fomente la innovación y el espíritu empresarial. Ya veo, quieren más espacio para crear, para innovar. Exactamente. Y esto nos lleva al tema de la descentralización. ¿Cómo se traduce eso en términos políticos? Los Toffler abogan por un cambio de poder de las instituciones centralizadas a las comunidades locales. Creen que las decisiones se toman mejor en el nivel más cercano a las personas que se ven afectadas por ellas. Es un tema recurrente en su libro, ¿no? La idea de que la tercera ola está descentralizando todo, desde la forma en que producimos bienes hasta la forma en que organizamos nuestras familias. Exacto. Y esto tiene implicaciones profundas para la democracia. Los Toffler argumentan que necesitamos nuevas estructuras políticas que puedan manejar la complejidad de una sociedad desmasificada y descentralizada. ¿Y cuáles son algunas de las ideas que proponen para una democracia de la tercera ola? Bueno, ya hemos hablado de la necesidad de empoderar a las minorías y de distribuir las decisiones, pero también sugieren que necesitamos nuevas formas de participación ciudadana, como la democracia semidirecta. Que es lo que mencionabas antes, con las plataformas digitales para debatir y votar. Exacto. Pero la pregunta es, ¿este tipo de herramientas realmente pueden cambiar la forma en que funciona la democracia? Es una buena pregunta. La tecnología tiene un potencial enorme, pero también hay riesgos, ¿no? Por supuesto. Tenemos que asegurarnos de que estas nuevas herramientas no se utilicen para manipular a la gente o para crear nuevas formas de exclusión. Claro, la tecnología en sí misma no es la solución. Depende de nosotros usarla de manera responsable para crear una sociedad más justa y democrática. Totalmente de acuerdo. Y creo que este es un punto clave que los Toffler intentan transmitir. La tercera ola nos presenta un montón de desafíos, pero también un montón de oportunidades. Depende de nosotros decidir cómo queremos dar forma a esta nueva civilización. Y según los Toffler, para navegar esta ola y construir un futuro mejor, necesitamos rediseñar nuestras instituciones. La democracia, como la conocemos, se está volviendo obsoleta. Ajá, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Esos 3 principios para una nueva democracia. Exactamente. Empecemos con el poder de la minoría. En una sociedad tan diversa y desmasificada, la regla de la mayoría tradicional ya no es suficiente. Ya. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, podríamos experimentar con nuevas formas de representación, como la representación proporcional o la votación por orden de preferencia. Interesante. Dar más voz a las minorías. ¿Y qué hay de la democracia semidirecta? ¿Cómo funcionaría eso? La tecnología nos da herramientas increíbles para que los ciudadanos participen más directamente en la toma de decisiones. Piensa en plataformas digitales para debatir y votar sobre políticas específicas o incluso proponer nuevas leyes. Sí, pero eso también tiene sus riesgos, ¿no? ¿Cómo evitamos la manipulación en esas plataformas? ¿Cómo nos aseguramos de que la gente esté bien informada antes de votar? Son preguntas importantes, sin duda, pero los Toffler creen que los beneficios de una mayor participación ciudadana superan los riesgos. Tiene sentido. Y finalmente, ¿qué pasa con la distribución de decisiones? ¿Cómo descentralizamos el poder en la práctica?
Bueno, podríamos dar más autonomía a los estados, a las ciudades, incluso a los barrios. Que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la gente que se ve afectada por ellas. Claro, suena lógico. Pero no hay un riesgo de fragmentación, de ineficiencia. Sin duda. Pero también hay un potencial enorme para la innovación, la creatividad y la capacidad de respuesta a nivel local. Es un tema complejo, sin duda. Lo es. Y creo que los software lo que nos dicen es que no hay soluciones fáciles, no hay recetas predefinidas. Lo que necesitamos es experimentar, probar nuevas ideas, adaptar nuestras instituciones a esta nueva realidad. Un llamado a la acción, ¿no? Totalmente. La tercera ola no es solo un conjunto de cambios tecnológicos, es una transformación social profunda. Y nos toca a nosotros decidir cómo queremos navegar esta ola. Wow, ha sido una inmersión profunda y fascinante en la creación de una nueva civilización. Hemos explorado un montón de ideas, desde la superlucha hasta la necesidad de reinventar la democracia. Un libro que nos invita a reflexionar, ¿verdad? A cuestionar nuestras viejas ideas y a imaginar nuevas posibilidades. Totalmente. Y creo que el mensaje final es esperanzador. Tenemos el poder de crear el futuro que queremos. No somos simples pasajeros en esta ola, somos los surfistas. Y con esa imagen tan poderosa, cerramos esta inversión. Hasta la próxima.